Hola, buenas noches para mis compañeros, para el señor tutor. A continuación voy a hacerle la explicación de la tarea 5 de administración de base de datos. Mi nombre es Ángel Adrián Tajumbina, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces, a continuación voy a hacer la grabación o la sustentación de este trabajo. Bueno, vamos a hacer la sustentación de este trabajo. Optimización de bases de datos, estrategias y prácticas para mejorar el rendimiento. Bueno, me voy con el resumen. En el contexto actual de la informática, la optimización de bases de datos se ha convertido en un componente crítico para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas de gestión de datos. Este informe presenta una revisión. Vamos a hacerle aquí un poquito de zoom. Entonces, cuando digamos en gestión de datos, ¿no? Este informe presenta una revisión exhaustiva de las técnicas y estrategias empleadas en la optimización de bases de datos. Se examinan diversas metodologías que abarcan desde la normalización de esquemas hasta la indexación eficiente y la optimización de consultas. Además, se exploran los desafíos emergentes como la gestión de grandes volúmenes de datos y la integración con tecnologías de almacenamiento en la nube. Voy por acá con estas palabras clave. Administración de bases de datos, consultas SQL, eficiencia de consultas, escalabilidad de bases de datos, gestión de datos, indexación de datos, normalización de esquemas, optimización de bases de datos, rendimiento de bases de datos. Me voy con la introducción. En la era de la información, donde la cantidad de datos generados y almacenados crece exponencialmente, la optimización en bases de datos se vuelve crucial para garantizar un rendimiento óptimo y eficiente en las aplicaciones y sistemas que dependen de ellas. La optimización en bases de datos implica el diseño, implementación y gestión de estrategias y prácticas que permitan maximizar el rendimiento de consultas, transacciones y operaciones en entornos de bases de datos. Este informe tiene como objetivo explorar diversas estrategias y prácticas para mejorar el rendimiento de bases de datos. Se abordan conceptos fundamentales de optimización, revisión de estrategias de optimización, herramientas de tecnologías relevantes, así como prácticas recomendadas y estudios de casos que ilustren la aplicación exitosa de estas estrategias en entornos reales. La optimización en bases de datos no solo implica mejorar el rendimiento, la optimización de bases de datos no solo implica mejorar el rendimiento de consultas y transacciones, sino también garantizar la integridad de datos, seguridad y escalabilidad del sistema. En este documento se examinarán diversas técnicas, herramientas y enfoques para optimizar bases de datos con el fin de proporcionar a los profesionales de la industria una comprensión sólida y actualizada de cómo mejorar el rendimiento en entornos de bases de datos. Fundamentos de la optimización en bases de datos. La optimización en bases de datos es un campo crucial en la gestión de datos, donde se aplican diversas técnicas para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las operaciones. En esta sección se exploran los fundamentos de la optimización en bases de datos, incluyendo conceptos claves y principios fundamentales. Voy aquí con la parte A, modelo de datos y diseño de esquemas. El diseño
adecuado de la estructura de bases de datos es fundamental para la optimización del rendimiento. Se deben considerar aspectos como la normalización, la denormalización y la adecuada definición de índices para garantizar una gestión eficiente de datos. Me voy por acá con la parte B. Índices y optimización de consultas. Los índices juegan un papel crucial en la optimización de consultas al permitir un acceso más rápido a los datos. Se exploran técnicas para la selección y creación óptima de índices, así como estrategias para optimizar consultas SQL. Por ahí como con la parte C, técnicas de optimización de transacciones. La gestión eficiente de transacciones es esencial para mantener la integridad de los datos y garantizar un rendimiento óptimo del sistema. Se analizan técnicas para minimizar el bloque, mejorar la concurrencia y optimizar el uso de recursos en entornos transaccionales. Por acá voy con la parte de escalabilidad y distribución de datos. A medida que las bases de datos crecen en tamaño y complejidad, es importante considerar estrategias de escalabilidad y distribución de datos para garantizar un rendimiento consistente. Se examinan enfoques como el particionamiento de datos y el uso de bases de datos distribuidas. Hoy con la parte E, seguridad y rendimiento. La seguridad de los datos es una preocupación clave en la optimización de bases de datos. Se exploran técnicas para garantizar la seguridad de los datos sin comprometer el rendimiento del sistema, incluyendo el uso de políticas de acceso y mecanismos de encriptación. Ok, por acá me voy con la revisión de estrategias de optimización. Con la parte A, índices y optimización de consultas. La optimización de bases de datos es un aspecto crucial en la gestión de datos, ya que permite mejorar el rendimiento y la eficiencia de las consultas. Los índices son estructuras de datos que mejoran la velocidad de recuperación de datos en una base de datos. Los índices pueden ser creados en una o más columnas de una tabla. Bueno, seguimos con ventajas. Aceleración de las consultas de búsqueda, mejorar rendimiento en operaciones. Voy por acá con joins, ventajas, que es aumento en el tiempo de inserción, actualización y eliminación. Por acá tenemos el consumo adicional de espacios en disco. Voy con la parte B, normalización y desnormalización. La normalización en el proceso de organizar los datos en una base de datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Las formas normales 1NF, 2NF, 3NF, BCNF son reglas que deben seguirse para lograr una base de datos normalizada. Tenemos por acá ventajas: eliminación de redundancia, mejorar la integridad de los datos. Las ventajas puede llevar a un aumento en la cantidad de tablas y por ende en la complejidad de las consultas. Por acá la parte C, particionamiento de datos. El particionamiento divide una tabla grande en partes más pequeñas y manejables, lo que puede mejorar el rendimiento de las consultas. Por acá tenemos tipos de particionamiento. Horizontal divide las filas de una tabla, vertical divide las columnas de una tabla. Por acá tenemos
Las ventajas: mejorar el rendimiento de las consultas y gestión eficiente de grandes volúmenes de datos. Tenemos las desventajas: complejidad en la administración. Vamos con la parte de optimización. De consultas SQL. La optimización de consultas implica reescribir las consultas SQL para que se ejecuten de manera más eficiente. Tenemos las estrategias: uso adecuado de joins, evitar subconsultas innecesarias y uso de vistas materializadas. Tenemos herramientas que es managers y profiles de consulta, motores de ejecución optimizados. Por acá tenemos la parte de optimización de transacciones. La optimización de transacciones en bases de datos se refiere a la aplicación de diversas técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento, reducir el tiempo de ejecución y asegurar la integridad y consistencia de las operaciones de datos. Eso incluye mantener las transiciones pequeñas y rápidas, utilizar niveles de aislamiento adecuado, gestionar eficientemente los bloques para minimizar conflictos de Hadoop y aplicar técnicas avanzadas como el procesamiento por lotes y el paralelismo de transacciones. Estas prácticas son fundamentales para lograr un equilibrio óptimo entre rendimiento y consistencia en sistemas de bases de datos complejos. Por acá vamos con las herramientas tecnológicas de optimización. Uso de herramientas de monitoreo y perfilado. Existen diversas herramientas que pueden asistir en el proceso de optimización. MySQL Workbench ofrece funcionalidades de diseño, desarrollo y administración de bases de datos, incluyendo la optimización de consultas. Oracle SQL Developer proporciona un entorno de desarrollo integrado para trabajar con bases de datos Oracle con características de tuning de consultas. Bueno, por acá seguimos con lo siguiente. Dice en una plataforma de administración para PostgreSQL que incluye herramientas de monitoreo y optimización. La parte B dice implementación de últimas tecnologías en bases de datos. La implementación de las últimas tecnologías en bases de datos, como bases de datos en memoria, sistemas de procesamiento paralelo, bases de datos NoSQL y tecnologías de Machine Learning para la optimización automática ha revolucionado el manejo y rendimiento de los sistemas de gestión de bases de datos. Estas tecnologías permiten un acceso y procesamiento de datos más rápido y eficiente, una mayor escalabilidad y una mejor capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y cargas de trabajo variadas, mejorando significativamente el rendimiento y la capacidad de respuesta de las aplicaciones modernas. Seguimos con la parte C, estrategias de caching y memoria de cache. Las estrategias de caching y memoria de cache en bases de datos se centra en almacenar temporalmente en datos frecuentes accedidos en una memoria de alta velocidad para reducir los tiempos de respuestas y disminuir la carga en el sistema de almacenamiento principal. El uso de caches en niveles de aplicación, base de datos y hardware, junto con técnicas como el caching de resultados de consultas y uso de cache distribuidas, mejora significativamente el rendimiento de las aplicaciones al minimizar el acceso a discos y acelerar las operaciones de lectura y escritura. Estas prácticas son
esenciales para optimizar el rendimiento y la eficacia en sistemas de bases de datos de gran escala. Ok, por acá tenemos lo que es prácticas recomendadas y estudios de caso. Tenemos en la parte A, tenemos prácticas para mejorar el rendimiento en bases de datos relacionados. Para lograr una base de datos optimizada, es recomendable seguir ciertas mejores prácticas: monitoreo continuo, uso de herramientas de monitoreo para identificar cuellos de botella, actualización periódica de estrategias, mantener estrategias actualizadas para que el optimizador de consultas pueda tomar decisiones informadas. Auditoría de consultas, revisar periódicamente las consultas más frecuentes para identificar posibles mejoras. Sí, porque tenemos la parte B, que es casos de éxitos en la implementación de estrategias de optimización. Que los casos de éxitos en la implementación de estrategias de optimización en bases de datos destacan empresas como Amazon y Facebook, que han logrado mejoras significativas en el rendimiento y la eficacia. Amazon, por ejemplo, implementó técnicas de particionamiento y sharding en un sistema de bases de datos. Permitiendo una escalabilidad horizontal eficiente y un rendimiento óptimo bajo cargas de trabajo intensivas. Facebook ha utilizado bases de datos en memoria y algoritmos avanzados de caching para reducir la latencia de consultas y mejorar la experiencia del usuario. Por acá tenemos retos en futuras direcciones. Los retos y futuras direcciones en la optimización de bases de datos incluyen la gestión eficiente de volúmenes crecientes de datos, la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la optimización automática de consultas y recursos, y la mejora de seguridad y privacidad de los datos. Tenemos por acá conclusiones. La optimización de bases de datos es un componente esencial para garantizar el rendimiento eficiente y la capacidad de respuesta de las aplicaciones modernas a través de la implementación de estrategias como el uso de índices, la optimización de consultas, la gestión eficaz de transacciones y la aplicación de tecnologías avanzadas como bases de datos en memoria NoSQL. Es posible manejar grandes volúmenes de datos y cargas de trabajo dinámico de manera efectiva. Por acá tenemos las referencias y esta ha sido la explicación de mi trabajo de la fase 5. Muchas gracias.